Sí, sí, ahí está. Primero, saludarlas y esperar que hayan tenido una linda Navidad junto a sus familias y seres queridos. Gracias, profe, usted también. Igual, para usted. Muchas gracias. Y bueno, la clase de hoy es súper cortita, así que también va a quedar grabada y también les voy a subir la grabación. Así que vamos a ir súper rápido, en verdad va a tener poquito tiempo. Y después no sé si tienen otro ramo, así que Sí, vamos a después ir tenemos con... a las 10, Ah, 10 y algo, ¿no? genial, ya. Pero igual vamos a ir con calma porque es cortita la clase de hoy. Así que vamos a ver, compartir. Ahí sí. Bueno, entonces la clase de hoy es, vamos a ver intervalos de confianza, que es algo que ya veníamos viendo desde hace varias clases atrás, ¿cierto? Entonces, básicamente el mismo refuerzo de clases pasadas, un par de conceptos nuevos y profundizar en el concepto, ¿cierto?, de intervalo de confianza, pero más o menos las fórmulas que estábamos viendo son las mismas que antes, ¿cierto? Son los mismos conceptos y fórmulas bastante similares. Porque la clase pasada estamos viendo estimadores, ¿cierto? Estimación. Ahora nos vamos a concentrar en intervalos de confianza. Entonces, primero iríamos con la definición de intervalo de confianza, ¿cierto? Que se llama así a un intervalo en el que sabemos que se encuentra un parámetro con el que estamos trabajando, ¿cierto? Con un nivel de confianza específico, ¿cierto? En un intervalo de confianza siempre vamos a tener una proporción, eh, ¿cierto? Una probabilidad de un resultado que yo quiero encontrar. Y eso es lo que nosotros llamamos confianza. Entonces, una de las características del intervalo de confianza es que nosotros buscamos un parámetro dentro de este rango, ¿cierto? Que por eso utilizamos fórmulas que tienen símbolos más y menos, porque es un rango donde nosotros esperamos tener cierta probabilidad para encontrar un valor. Y que fuera de ese rango es muy poco probable que nos encontremos el valor que estamos buscando, ¿cierto? Siempre dábamos el ejemplo de la estatura de las personas. Eh, por ejemplo, en Chile, que es muy probable que nosotros tengamos muchas personas, si buscamos a alguien al azar, eh, que mida alrededor de entre 1,55 y 1,60, pero sería muy, muy extraño o muy raro encontrar a personas que midan o mucho, más de 2 metros, o muy poco, ¿cierto? Que ya sería menos de 1 metro, por ejemplo. Eso sería muy, muy extraño y por lo tanto el nivel de probabilidad de eso es muy, muy, muy bajo. Entonces, una de las características de los intervalos de confianza es que primero tienen un nivel de confianza. Nosotros trabajamos en general con tres niveles de confianza y era lo que habíamos visto en la clase pasada, que son el 90%, el 95% y el 99%. Y esos niveles de confianza tienen valores que siempre nosotros vamos a usar. No hay que saberlos de memoria, pero es como una tablita en la que nosotros siempre nos vamos a apoyar, que sería esta para recordarlo un poco. A ver si puedo. Así, sí puedo. Que sería esa tabla de ahí de la clase 10. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos
de una confianza del 90%, 95% o 99%, nos referimos a ese valor de 1 menos alfa y ese valor automáticamente eh, nos va a dar el valor de alfa medios y ya que sabemos el valor de alfa medios, siempre vamos a saber que el valor del puntaje Z de ese alfa medio. Y ese valor, al menos para los ejercicios que nosotros estamos viendo, siempre va a ser ese mismo, no va a cambiar. Y no es necesario utilizar las tablitas para encontrarlo porque son valores que siempre van a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo les digo que en un ejercicio que estamos con una confianza o con un 1 menos alfa igual a 0,95, yo sé que en la fórmula que tengo que ocupar, si es que esa fórmula tiene un puntaje Z, yo sé que va a ser 1,96. O si le digo que 1 menos alfa medio es 0,90, yo sé que mi puntaje Z de alfa medio va a ser 1,645. Y lo mismo, si es 0,99, va a ser 2,575. Esos números no van a cambiar, siempre se van a mantener y en general son los que vamos a usar en los distintos ejercicios, como vamos a ver más adelante. Así que eso es súper súper importante. Esta tablita hay que tenerlo como en mente. No hay que sabérselo de memoria, obviamente, pero son valores que siempre vamos a estar usando. Valores comunes, ¿cierto? Eh, Entonces, como características del intervalo de confianza, tenemos el nivel de confianza, ¿cierto? Que siempre vamos a tener el 1 menos alfa medios, perdón, 1 menos alfa. Después, la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza. Eso lo, eso lo hemos hecho cuando calculamos el puntaje Z, ¿cierto? La probabilidad de encontrar cierto valor en un intervalo de confianza. El error de estimación admisible, que es una fórmula que en este caso lo calculamos para cuando hacemos el cálculo de proporciones, más que de un valor en específico. Y ese error va a estar relacionado con el radio del intervalo de confianza, que con eso sí me quiero eh, referir al rango o al ancho del intervalo. A eso se refiere con el radio. Es decir, que mientras más grande sea un intervalo de confianza, proporcionalmente más grande va a ser su error estadístico, ¿cierto? Como el intervalo es más grande, su error igual va a ser en proporción más grande. Y si mi intervalo de confianza es más pequeño, también por, eh, por resultados matemáticos, ¿cierto? Por estadística, mi error también va a ser más pequeño. ¿Cierto? Es más probable, eso tiene una lógica porque es más probable equivocarse, ¿cierto? O sea, es más difícil encontrar algo donde hay muchos números que donde hay poquitos, ¿cierto? Entonces, por eso, mientras más grande el intervalo, mayor es el error, y mientras más pequeño, menor es el error. Es un tema de proporciones. Eh, y acá hay un par de fórmulas que ya hemos visto, pero la nueva en este caso serían dos, que sería la fórmula del n y la fórmula del error máximo de estimación, ¿cierto? La fórmula del n es el tamaño de la muestra necesario para que el intervalo de confianza de un ancho determinado, ¿cierto? En este caso de un ancho W, eh, cumpla la proporción o el nivel de confianza que nosotros estamos usando. Entonces, por ejemplo, bueno, esta fórmula es n, que es el número que tiene que tener mi muestra. Ese n va a ser igual a 2 veces el puntaje z de alfa medios por la desviación estándar dividido el ancho de ese intervalo de confianza. Y todo eso es elevado a 2. SW, o a qué me refiero con el ancho, es el tamaño del intervalo de confianza. Cierto que yo voy a estar usando distintas unidades de medida,
Entonces el W va a ser el tamaño de ese intervalo, ¿cierto? Mientras más grande el W, más chico va a ser el N que yo necesite, ¿cierto? Porque como está una división, mientras W sea más grande, esta división va a ser más pequeñita. Más todavía si la estoy elevando al cuadrado. Entonces, si me preguntan, por ejemplo, para un nivel de confianza de 95%, con tal desviación estándar y con tal ancho de intervalo de confianza, eh, ¿cuál es el n mínimo que yo necesito para que mi resultado sea más o menos preciso? Esa es la fórmula que yo debo utilizar para calcular cuál es mi nivel, cuál es el n más chico que tengo que tener en esa muestra. Y eso lo vamos a ver, se va a entender mucho más con un ejercicio más adelante. Y también podemos hacer un intervalo de confianza para la media, ¿cierto? Que es una fórmula que ya habíamos visto en clases anteriores, ¿cierto? Que, que el intervalo de confianza para la media de una población con un nivel de confianza de 1 menos alfa, siendo x la media de una muestra de tamaño n y desviación estándar típica de la población, y esa sería la fórmula. Si la reconocen es porque la hemos usado en clases anteriores para calcular intervalos de confianza de otras medias, ¿cierto? Y por eso es con más menos, ¿cierto? Porque es sobre un valor central que sería la media, nosotros calculamos el intervalo de confianza hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿cierto? Positivo y negativo. Y es una fórmula que nosotros ya habíamos visto la clase pasada, ¿cierto? Que es la media, en el caso de si me quiero ir hacia la izquierda, la media menos el puntaje z de alfa medios por la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n, ¿cierto? Del número de mi muestra. Entonces esa fórmula la conocíamos, la que no conocíamos era la del n, y la otra que no hemos conocido tampoco es el error máximo de estimación, ¿cierto? Que sería z de alfa medios por la desviación estándar partido la raíz de n. Es el error máximo que puede aguantar un intervalo de confianza cualquiera, en este caso. Esa sería su fórmula. Entonces serían esas tres, para calcular el n, para calcular el intervalo de confianza de una media y el error de... Y esto es para calcularlo cuando tenemos un valor fijo, ¿cierto? Otra forma también es calcular cuando desconocemos ese valor y queremos calcular una proporción. Que esto no lo vamos a ocupar ahora, pero existe para que lo sepan, ¿cierto? Que si yo tengo una población con determinadas características que se presentan en una proporción P, yo puedo calcular la proporción P' de individuos con dicha característica en las muestras con un tamaño n determinado, ¿cierto? Y tienen esa distribución. Si se fijan, es parecida a la fórmula anterior. Lo único que cambia es que en vez de utilizar la media, yo utilizo una proporción, por ejemplo, 0,5, 0,6 o cualquier otro tipo de porcentaje, ¿cierto? Cualquier otro tipo de número que vaya entre 0 y 1, porque es una proporción. Y en vez de ocupar la desviación estándar, yo ocupo P por Q. Y P por Q, para que quede claro, es la proporción y Q es el complemento. Es decir, que si mi proporción es 0,2, mi Q va a ser 0,8. O si mi proporción es 0,5, mi Q va a ser 0,5 también. Y N es igual al número de la muestra, ¿cierto? Entonces este intervalo de confianza de proporciones no lo vamos a utilizar, pero existe para que lo sepan, que se puede hacer intervalo de confianza tanto de una proporción como de un número estático, por ejemplo, como la media. Y también podemos calcular, en todos los intervalos de confianza nosotros podemos calcular el error,
para una media, ¿cierto? Era el puntaje Z de alfamedios por la desviación estándar partido a la raíz de n. Y en el caso de las proporciones es parecido. El error es igual al puntaje Z de alfamedios por la raíz cuadrada de P por Q partido n. Así que después de eso nosotros podemos, ¿cómo aplicamos un intervalo de confianza? Bueno, uno puede hacer test estadísticos, que eso no lo alcanzamos a ver en profundidad en este ramo, pero sí se ve en otros, que es cuando hacemos test de hipótesis, por ejemplo, para probar una hipótesis frente a otra hipótesis alternativa, ¿cierto? Y según un nivel de significancia uno acepta o rechaza esa hipótesis. Entonces así uno aplica los intervalos de confianza. Entonces, por ejemplo, uno utiliza un test estadístico, que es un procedimiento para que a partir de una muestra aleatoria y significativa nosotros podamos extraer conclusiones que permitan aceptar o rechazar una hipótesis previamente emitida sobre el valor de un parámetro desconocido de una población. Entonces, la hipótesis, cuando nosotros hacemos un test estadístico, la hipótesis que nosotros queremos rechazar se conoce como H0 y se llama hipótesis nula. Y la hipótesis contraria es la hipótesis alternativa, que generalmente se conoce como H1. Entonces, generalmente cuando uno aplica un test estadístico a algo, cuando estamos ocupando test de hipótesis o estamos utilizando regresiones para calcular algo, nosotros generalmente si utilizamos algo que se llama valor P. Y si ese valor P, por ejemplo, es menor a cierto rango, yo tengo que rechazar mi hipótesis inicial. Por ejemplo, en general, en las ciencias sociales, cuando el valor P de algo es menor a 0,05, yo rechazo mi hipótesis nula y acepto la alternativa como, no necesariamente como correcta, pero como más probable. Pero, de nuevo, eso es algo que no alcanzamos a ver en este curso porque hay que usar otro tipo de... Uno generalmente utiliza software estadístico para hacer ese tipo de test de hipótesis o de cálculos. Pero esa es una de las aplicaciones del intervalo de confianza. Si es que yo utilizo un test estadístico para aceptar o rechazar una hipótesis, es decir, para aceptar o rechazar la explicación de un determinado fenómeno que yo estoy estudiando. Por ejemplo, se ocupa mucho en los estudios de medicina, ¿cierto? Para probar si un medicamento funciona o no, por ejemplo. O para buscar las causas precisas de una enfermedad o factores de riesgo. Ahí se trabaja mucho con intervalos de confianza y probabilidades. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo, donde queremos calcular el n necesario, ¿cierto? Para un intervalo de confianza con ciertas características. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ejercicio del siguiente. En un monitoreo exhaustivo de un sistema de tiempo compartido de computadoras, sugiere que el tiempo de respuesta a un comando de edición particular está normalmente distribuido con una desviación estándar de 25 milisegundos. Es decir, ahí ya tenemos nuestra primera variable, ¿cierto? La desviación estándar. Entonces se instaló un nuevo sistema operativo y se desea estimar el tiempo de respuesta promedio verdadero. Es decir, se espera que si uno cambió el sistema operativo, el computador sea más rápido, ¿cierto? Entonces se desea estimar el tiempo de respuesta promedio verdadero, mu, en este caso la media, en un nuevo entorno y suponiendo que los tiempos de respuesta siguen estando distribuidos con desviación estándar igual 25.
Y la pregunta es, ¿qué tamaño de muestra es necesario para asegurarse que el intervalo de confianza de 95% resulte? Considerando también que tenemos un ancho de 10. Entonces tenemos varias... yo les envié la presentación para que puedan seguirla, ¿cierto? Así que vamos Profe, a hacer ¿Sí? ese valor que dice tiene el ancho de 10, ese es el valor de W. Exactamente, Ya. exactamente. Y eso es lo que vamos a ver ahora paso a paso. Entonces, voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir acá. ¿Se ve la pizarra, cierto? Sí, profe. Ya, genial. Entonces tenemos varios datos. Tenemos la desviación estándar. Eso es una S, por si acaso. Tenemos una desviación estándar de 25. Después tenemos un intervalo de confianza, perdón, un nivel de confianza de 95%. Al menos eso nos dice el ejercicio. Entonces, nuestro 1 menos alfa es 0,95. Y Eso significa que el, alfa que el puntaje Z es es 1,96. exacto. Nuestro puntaje Z, como ya sabemos estos valores, ustedes se dan cuenta que son valores conocidos, ¿cierto? No es un nivel de confianza de 93%, ni de 94%, ni 96%, ni 91%, sino que corresponde a uno de los tres valores de confianza que más usamos, ¿cierto? Que es 0,9, 0,95 y 0,99. Entonces ahí hay valores que siempre se van a repetir. Por ejemplo, alfa va a ser, si mi nivel de confianza es 95%, alfa va a ser 0,05 y por lo tanto mi puntaje Z de alfa medios, dado que mi alfa es 0,05, eso va a ser 1,96. Y ese es el valor que está en la tablita de la clase 10, que es la que mostré también antes en esta misma clase. Así que va a quedar grabado o sea, está grabado ya por cualquier cosa. Entonces, ya tenemos tres valores conocidos, que es la desviación estándar, la confianza y el puntaje Z de alfa medios, que es 1,96. Y el último valor que nos dan es el ancho, ¿cierto? Que es el W. Y eso vendría siendo 10, ¿cierto? Sí, Entonces, ya tenemos todos nuestros valores para calcular el n necesario, ¿cierto? ¿Qué es el tamaño de la muestra para asegurarnos que nuestro intervalo de confianza con 95% de confianza resulte? Entonces sabemos que la fórmula es n igual dos veces el puntaje Z de alfa medios por la desviación estándar partido el ancho y todo eso elevado a 2. Y ahora lo podemos calcular, ¿cierto? Tenemos 2, puntaje Z de alfa medios es 1,96, ¿cierto? Sí. sí. Desviación estándar es 25, 25. el ancho es W es 10 y luego todo eso
lo elevo a 2. Entonces, si yo calculo eso, lo voy a hacer ahora, me tendría que dar, a ver, 2 por 1,96 por 3,92. Ah, 25, 98 dividido 10, 9,8 y 9,8 por 9,8. 96,04. Ahí. ¿Cierto? Eso me da 96,04. Entonces yo sé que mi n, para que sea válido, ¿cierto? Con un nivel de confianza de 95%, por lo menos tengo que tener 96 casos. Entonces ese es mi n mínimo para que mi intervalo de confianza funcione o sea mínimamente preciso dentro de esos parámetros. Ese es el número de muestra que necesito, un 96. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Al menos por mi parte está clarito. Ah, ya, genial. Entonces ese sería el primer ejercicio y sería el uso de la primera fórmula, ¿cierto? Que para calcular el n utilizando el nivel de confianza, la desviación estándar y el ancho del intervalo. Que el ancho del intervalo básicamente es el rango, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un intervalo que puede ir de menos un número a más un número, y ese rango tendría que tener en tamaño aproximadamente 10 unidades de algo. En este caso estamos trabajando con la muestra, ¿cierto? Entonces son unidades solamente. Ahora tenemos... Si revisamos el ejercicio ese era el procedimiento, más o menos el mismo que hicimos. Tenemos los valores, desviación estándar 25, confianza de 95, puntaje Z de ese alfa medio es 1,96, el ancho es 10 y simplemente reemplazando en la fórmula nos queda 96,04. Entonces el tamaño de la muestra debe ser como mínimo 96 unidades. Y en el segundo caso, en el segundo ejemplo, en otro tipo de ejercicio, también, ¿qué dice? Dice, se sabe que una variable estadística se comporta como una distribución normal con parámetros U y 30, y para estimar la media de esta distribución normal se extrae una muestra de tamaño 100 cuya media resulta ser igual a 40, ¿cierto? Entonces, a partir de la muestra nosotros queremos calcular, a partir de la media de la muestra nosotros queremos calcular la media de toda la distribución, de esta distribución normal. Entonces, hay que estimarla mediante un intervalo de confianza del 90%. Entonces, hacemos el mismo ejercicio que, que como el anterior. Primero vemos todas las variables que tenemos y después empezamos a resolver. Entonces, ¿cuáles son los datos que me dan? A ver si puedo borrar esto. No, borrar. Ya, perfecto. Entonces, tenemos que una distribución n, una distribución normal, con parámetros, tenemos una media desconocida y tenemos una desviación estándar de 30, ¿cierto?
Entonces, lo primero que sabemos es que nuestra desviación estándar, eso es una S otra vez, es 30. Y sabemos que nuestra muestra, en este caso va a ser de 100, y que la media de esa muestra es 40. Y también sabemos que nuestro nivel de confianza es 90%, ¿cierto? 1 menos alfa medios es 0,9. Por lo tanto, yo puedo calcular el puntaje Z al tiro con la tablita de la clase 10. Puntaje Z de alfa medios. Yo sé Es que eso, 1,645. exacto, 1,645. Y ahí tengo los valores necesarios para calcular el intervalo de confianza. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculaba el intervalo de confianza de esa media? Lo vimos, recapitulamos esa fórmula en esta misma clase igual. Entonces, es más menos, pero si lo quiero hacer completo sería la media de la muestra menos el puntaje Z de alfa medios por la desviación estándar partido la raíz de n, coma, lo mismo, la media, pero ahora más el puntaje Z de alfa medios por la desviación estándar partido la raíz de n. Entonces esa sería la fórmula para mi intervalo de confianza. Y después yo simplemente tengo que reemplazar, ¿cierto? Lo que yo quiero calcular es el intervalo de confianza para la media de mi distribución normal, y para eso utilizo los datos de una muestra de esa distribución normal, ¿cierto? Una muestra de 100 datos. Entonces yo sé que la media de esa muestra es 40, porque me lo dice. 40. El puntaje Z de alfa medios es 1,645 y eso lo multiplico por la desviación estándar, que es 30, y lo divido por la raíz de n, que es raíz de 100, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, y para el otro lado lo mismo, 40 la media, más en este caso, puntaje Z de alfa medios, que es 1,645 por 30 partido raíz de 100. Y haciendo ese cálculo tenemos, a ver, vamos a hacer ese cálculo. 30 partido raíz de 100, o sea, 30 partido 10 es 3, ¿cierto? Sí, Eso lo multiplico por 1,645. 1,645 4,935. por 3. Sí, 4,935, y eso se lo resto a 40, ¿cierto? Da Sí, 35,065. sí. 40,4935. Y sí, 35,065, ¿cierto? Sí. Sí, Claro.
35,065, y lo mismo pero al revés, ¿cierto? 40 más... 44,935, ¿no? Sí, Sí, exacto. 44,935. Y si se fijan, bueno, esta sería la respuesta, ¿cierto? Es el intervalo de confianza para la media de la distribución normal. Es decir, que la media se va a encontrar dentro de ese rango de valores. Puede ser un poquito más que el 40, que es la muestra, o menos. Pero, y si se fijan, yo podría en teoría calcular el ancho de este intervalo de confianza, que es casi 10. ¿Se dan cuenta por qué, cierto? Porque si restas 44 menos porque 35 sería los intervalos. 9 y algo. Exacto. Exactamente eso. Si se fijan, este 44,9 es prácticamente 45, ¿cierto? Y este 35,06 es prácticamente 35, entonces yo podría tener 44 menos, perdón, 45 menos 35 y también me daría un W de 10. O sea, es normal, es común tener ese W, ¿cierto? Sí, Así que a eso me refiero con el ancho del intervalo, ¿cierto? Es como el rango que cubre eso. Así ¿Y que cómo eso, era que decía? Más grande el sí, ancho mientras era más grande más facilidad de es mayor equivocarse. el error. Sí, Exacto, por la sí. cantidad de... Ya. Pero ¿a qué se le llama como un... Por ejemplo, el 10 es pequeño o es grande? No es común, es Ya, normal, porque depende al final del nivel de confianza, porque el nivel de confianza te da un puntaje Z. Entonces, mientras más chiquitito sea el puntaje Z, probablemente va a ser mayor el error con el que te vas a encontrar. Pero tiene que ver con el nivel de confianza. ya, entiendo. Em, Así que eso hasta hoy, o sea, hasta hoy, hasta eso era la clase de hoy. Era cortito. Súper. Em, Así que ese era el ejemplo. A ver, voy a mostrarles algo. Así que ese era el ejemplo. A ver, voy a mostrarles antes lo... profe, Sí, la fórmula de error no la vamos a ocupar entonces, pero igual con los mismos datos que tenemos se podrían sacar, ¿cierto? con los mismos datos que tenemos se podría hacer, porque lo único que hay que hacer es el puntaje, Z eh, de alfa volviendo a la fórmula, aquí, claro, utilizas el puntaje Z de alfa medio y lo tienes que multiplicar por la desviación desviación estándar por la muestra, por la raíz de la dividido a la muestra. raíz de n. Pero si te fijas, nosotros calculamos el error. Lo hicimos porque es parte de la fórmula del intervalo. El intervalo, sí. Entonces, nuestro error, si yo lo pidiera, era 4, 4,935. 935. Sí, exactamente. Mm. sí. Así que sí, yo en teoría les podría decir eso y ustedes dirían, ah, pero ya lo calculé, porque es parte del intervalo de confianza, ¿cierto? Que el error más la media, en el fondo es lo que nos da el error más menos la media es lo que nos da el intervalo de confianza en el fondo. Claro. Así que eso, eso por Ya. hoy. Hola, profe. Hola, hola Carmen. Hola, ¿cómo está? Consulta, hoy día hay ejercicios. ¿Cómo? Sí, ¿Sí? voy a enviarle el taller igual, sí. Ah, el taller, ya. ¿Y para Eh, cuándo quedó el- para cuándo quedó la solemne? la solemne, mi idea es que la próxima, porque la próxima clase es la última, ¿cierto? Sí. Mi idea es que después de esa clase, yo en la tarde les envíe la Ah, solemne, ah, y ustedes van a tener, de hecho, quizás hasta se las podría enviar antes igual, para que tengan más tiempo, ahora que lo estoy pensando. ya. Eh, pero lo, es,
van a tener un plazo considerable para contestarla, igual que la Solemne 1, ¿cierto? Va a ser probablemente más de una semana. Ah, ya, Así súper. que si Ya, es que profe. no, si es que no se las envío al final de la próxima clase, probablemente se las voy a enviar antes, Ya, para que alcancen a resolver lo que más puedan. Y también para consultarme dudas también. ya, profe, muchas gracias. Así que eso, Ya, las profe, que libero, esté bien, que que esté estén súper bien bien. y que pasen un bonito año nuevo con sus U- familias Usted y igual. seres queridos. Chao, profe. Que pase un feliz año nuevo. Y nos Usted vemos. Gracias, igual. profe. Chao. Buenas Cuídense. fiestas. Chao. Ahí Chao, chao. hablamos. Chao, chao.